Bienvenidos a Cine en la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta cápsula llegamos a la década de los años 40. La década de los años 40 es la etapa culmen de la llamada época de oro del cine mexicano. La época de oro del cine mexicano inicia en 1936 con el estreno de Allí en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. Allí en el Rancho Grande, que sería un gran éxito en taquilla, provocaría que el interés masivo del público mexicano por consumir cine y generaría el incremento acelerado de la producción de películas en México. La producción de películas durante los años 40 llegaría a tales niveles que la industria cinematográfica sería en alguno de estos años una de las 5 industrias más importantes del país, un fenómeno que no se ha vuelto a repetir en la historia de México. La producción cinematográfica llegó a tales niveles que se creó una especie de Star System mexicano, un grupo de actores, directores, productores, fotógrafos, cuyo solo nombre llevaba a las masas mexicanas a las salas cinematográficas. Es muy importante mencionar que esta llamada época de oro del cine mexicano coincide con un contexto de estabilidad política en México y de crecimiento económico que no se había visto durante prácticamente todo el siglo XX. Es la etapa de la llamada industrialización, del tránsito de una economía fundamentalmente agraria a una economía industrial y de la implantación del llamado modelo de sustitución de importaciones. Todos estos cambios provocaron que creciera notablemente la clase media mexicana y las clases urbanas, quienes fueron las principales consumidoras de cine mexicano y quienes convirtieron al cine en la principal industria cultural del país. Es también importante mencionar que durante esta época también se construye el imaginario colectivo de México y de lo mexicano, un estereotipo y una imagen que vendría a consolidarse durante las próximas décadas y que hasta el día de hoy podemos ver sus efectos, tanto en la forma en cómo nos percibimos los mexicanos, a cómo nos perciben en el extranjero. De la amplia producción cinematográfica de la época hemos elegido la película Nosotros los Pobres de Ismael Rodríguez, una cinta de 1947, y lo hicimos por 3 razones fundamentales. El primero es que es una cinta emblemática de la época de oro del cine mexicano. Es una película que prácticamente todos los mexicanos hemos visto, que se sigue reproduciendo constantemente en la televisión y cuyos alcances siguen estando presentes hasta nuestra época. También es una película muy representativa de la época de oro, como lo veremos más adelante. El segundo elemento es que es una película dirigida por Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez fue uno de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano y cuya propia historia es la historia del cine mexicano en sí. Ismael Rodríguez se fue muy joven a Estados Unidos, trabajó en Hollywood donde aprendió mucho sobre sonido y junto con sus hermanos regresan a México a filmar la primera película sonora que tenemos en nuestro país, Santa. Y ellos poco a poco se van convirtiendo en motores de la industria cinematográfica, crean una productora llamada Hermanos Rodríguez y Ismael se convierte en uno de los directores más importantes de la época, haciendo mancuerna precisamente en esta y en muchas otras películas con Pedro Infante, que sería el tercer elemento por el cual elegimos esta película, ya que Pedro Infante es la máxima figura o el máximo representante del Star System mexicano, un actor con un carisma muy, muy importante, que sabía cantar, que sabía actuar y que se convirtió en un ídolo de masas gracias a esta película y a otras que se filmaron en este periodo, y es representante de toda esta generación de actores que marcó muy profundamente al cine mexicano y a toda una generación. No solo Pedro Infante, pero María Félix, Cantinflas, Sara García, Dolores del Río son íconos de la cinematografía mexicana y ya son referentes de la cultura popular mexicana. Por lo tanto, hemos elegido para esta cápsula Nosotros los Pobres de Ismael Rodríguez. ¿Cuál es la trama de Nosotros los Pobres? La película gira en torno a Pepe el Toro, un atractivo y carismático carpintero que vive en una vecindad de una colonia popular de la Ciudad de México. Pepe el Toro vive junto con su hija, una niña de 10 años llamada Chachita, y su madre cuadraplégica, en una pequeña vecindad, en una pequeña casa, en condiciones muy precarias,
Y bueno, también tiene un taller, él es carpintero, entonces tiene un taller justo a un lado de su casa. Pepe el Toro es viudo y bueno, es muy codiciado por todas las chicas de la vecindad, pero bueno, mantiene una relación más o menos formal de noviazgo con su vecina, la llamada Chorreada, interpretada por la actriz Blanca Estela Pavón. La primera parte de la película nos describe y nos narra un poco cuál es la dinámica de la gente que vive en esta vecindad. Hay una serie de personajes entrañables que van apareciendo a lo largo de la película, bueno, las famosas Guayaba y Tostada, y nos refleja un poco toda esta camaradería, toda esta relación que más de vecinos es como de una familia extendida, y bueno, todas sus penurias y todas sus tribulaciones por las que pasan diariamente a causa de la precaria situación económica en la que viven. La película da, bueno, los dos principales, aunque hay muchos dramas que se van desarrollando a lo largo de la cinta, hay fundamentalmente dos que detonan los eventos que van a ocurrir a lo largo de la película. El primero es la aparición de una misteriosa mujer que está constantemente tratando de acercarse a Pepe y que Pepe la rechaza constantemente. Al principio no sabemos quién es, pero después nos enteramos que es la hermana de Pepe el Toro, que en realidad es la madre de Chachita. Chachita tiene como esta visión idealizada de su mamá, ella cree que murió al nacer y no sabe más sobre ella. Pepe el Toro, bueno, tiene una relación complicada con la hermana, nos vamos enterando que ella está muy enferma, que es prostituta, que tiene tuberculosis y que por estas, bueno, por muchas razones ha sido como expulsada de la familia. Esta mujer está tratando de regresar o de más o menos retomar el contacto con Pepe porque, bueno, sabe que está enferma y quiere acercarse a su hija antes de morir. El otro evento que va a detonar el desarrollo de los acontecimientos es el robo de un adelanto económico que se le da a Pepe el Toro para hacer un trabajo de carpintería. El robo del dinero lo realiza el padrastro de la Chorreada, que es un personaje muy oscuro, que la maltrata, tanto a ella como a su madre, y que es el que roba el dinero de Pepe. El robo del dinero provoca que él tenga que ir a pedir dinero a una usurera y bueno, por azares del destino, como ocurre en estas películas, justo en el momento en que él va a pedir el dinero, matan a la mujer y se culpa a Pepe el Toro. Pepe termina en la cárcel, mientras está, bueno, su hermana está enfermando cada vez más y bueno, por esta razón embargan todas las cosas de la casa de Pepe el Toro. Chachita y su madre se quedan sin donde vivir, la Chorreada y bueno, su padrastro y su madre los aceptan en su casa, pero bueno, este hombre al ver constantemente a la madre, ella fue testigo del robo, por lo que constantemente lo está viendo con ojos que lo incriminan o que él siente que lo incriminan y en algún punto se lanza contra ella de una forma muy violenta. Esto provoca que en cierto punto tanto la madre de Pepe el Toro como su hermana estén en el hospital siendo atendidas en un hospital público por los doctores y muy graves, mientras Pepe está en la cárcel y bueno, Chachita está en esta situación muy indefensa. Pepe decide escapar para, bueno, despedirse de su madre, alcanza a hacerlo y le confiesa la verdad a Chachita y bueno, es arrestado nuevamente, pero bueno, ya dentro de la cárcel descubre quién fue el verdadero asesino de la prestamista, se enfrenta con él y bueno, tiene un final feliz porque finalmente es liberado, se puede reunir con la Chorreada, se reúne con Chachita y bueno, la última escena de la película es toda la familia reunida y con un nuevo hijo. El famoso Torito, que va a ser un personaje importante para las próximas películas. ¿Qué elementos destacaríamos de Nosotros los Pobres? En primer lugar, que es una película clásica de la época dorada del cine mexicano y que cuenta con muchos de los elementos característicos de las películas que se produjeron durante este periodo. Tiene grandes nombres en el reparto, como el caso de Pedro Infante. Tiene personajes secundarios entrañables. Es un melodrama urbano, uno de los géneros más recurridos y representativos de este periodo. Tiene importantes números musicales. Bueno, y en general toda la realización de la cinta es de buen nivel. Es decir, el sonido es bueno, la ambientación es buena, la fotografía. Se nota y es evidente que hay recursos económicos detrás de la realización de la película.
El segundo elemento es que es una película que representa el tránsito del mundo rural al mundo urbano que experimenta México durante este periodo. Es también muy evidente la idealización o la romantización de la pobreza urbana que se propone en esta película y que será un elemento distintivo también de las películas que se realicen durante la época ahora del cine mexicano. Un elemento que, como ya vimos con Los Olvidados, se romperá o se vendrá a cuestionar poco tiempo después, pero que bueno, en ese momento tuvo una gran influencia, tuvo una gran repercusión para la forma en que se concebían las clases bajas incluso a ellas mismas. Dentro de esta idealización también hay estas figuras que se convierten como en íconos de la bondad y de la virtuosidad que prima entre los pobres y la superioridad moral frente a las clases acomodadas. Bueno, los ejemplos de Pepe el Toro, La Chorreada, de personas íntegras, trabajadoras, amorosas, respetuosas y que, bueno, a pesar de todo esto, las desventuras de la vida los golpean constantemente, pero sin que ellos pierdan este halo de bondad y de pureza que los caracteriza. Y bueno, el tercer elemento es que es una película que ayuda y contribuye a construir todo el imaginario colectivo del mexicano y de lo mexicano. Hasta la fecha es un referente identitario de nuestro cine mexicano, pero también de cómo somos los mexicanos, cómo interactuamos, de la forma en que nos expresamos. Entonces, una película cuyas repercusiones fueron muy amplias en el imaginario popular colectivo y que, bueno, que algunas de sus huellas siguen presentes hasta nuestros días. A diferencia de la mayoría de las películas que hemos analizado en esta serie, Nosotros los Pobres no fue una película que recibió múltiples premios ni dentro ni fuera del país, pero fue un indiscutible éxito de taquilla. Las audiencias reaccionaron favorablemente a la cinta, a tal nivel que un año después sale la secuela, Ustedes los ricos, y cosa que no era muy común en la época, unos pocos años después sale la tercera película que completará la trilogía, llamada Pepe el Toro. Esta película ayudó a consolidar la imagen de Pedro Infante como el gran ídolo popular en México. A partir de 1946-47, Pedro Infante rodará entre 4 y 5 películas cada año, todas muy exitosas en taquilla, y la mancuerna que realizó con Ismael Rodríguez fue fundamental para el desarrollo de su carrera. Prácticamente la última de sus películas, Tizoc, es dirigida por Ismael Rodríguez. Pedro Infante fallecería en un trágico accidente aéreo en 1957, al igual que La Chorreada, la protagonista de la cinta, Blanca Estela Pavón, quien murió de forma similar en 1949. Es muy curioso que los dos protagonistas de esta exitosa película hayan fallecido en circunstancias muy similares, aunque con unos años de diferencia. La película, bueno, hasta el momento sigue constantemente saliendo en la televisión mexicana. Es una de estas películas clásicas que se repiten y se repiten, especialmente en los canales de televisión abierta. Sin embargo, si la vemos hoy en día, encontramos algunos elementos que podrían ser un poco conflictivos. El melodrama sí resulta a todas luces excesivo. Hay una tendencia a la sobreactuación, que aunque era más o menos común en la época, hay casos donde sí se lleva a niveles muy extremos, como en el caso de La Niña Chachita. Y bueno, hay toda esta serie de estereotipos que se crean en torno a los protagonistas de la película, la imagen de Pepe el Toro como este macho, alfa conquistador, pícaro, que trae detrás toda una serie de elementos bastante difíciles y complicados de explicar o de entender a la luz de las circunstancias actuales. Pero bueno, a pesar de eso es innegable el valor histórico que tiene esta película y el referente popular indiscutible que es para el cine mexicano y para toda la imagen que se creó de la mexicanidad y de lo mexicano durante la segunda mitad del siglo XX. Gracias por escuchar esta cápsula y nos vemos la próxima semana con otra sesión de Cine a la Semana.